Ministerio Cristiano, Volviendo a la Palabra, presenta al hermano Reyman Gómez con el siguiente mensaje que esperamos sea de mucha edificación para su vida. Señor les bendiga, amados. Quiero que vaya a Primera de Samuel en el capítulo 3, del verso 1 en adelante. Vamos a estar leyendo. Los hago a todos muy bienvenidos en el nombre del Señor. Hermanos, le voy a dar un consejo. Cuando el culto comience, cuando el que viene aquí dice, póngase de pie, hermano, usted ya no tiene nada que estar haciendo en el baño. Ya empezó el servicio, usted tiene que estar en el servicio. Cuando usted viene puede pasar allá al baño, lavarse la cara o cualquier cosa, pero cuando empezó el servicio, hermano, ya usted debe estar en el puesto del deber. No tiene que levantarse mientras los hermanos están cantando. Usted no tiene nada que estar haciendo en el baño, amén. Porque es una forma de irrespetar al Dios al que se le está cantando, al Dios al que se le está ministrando. Usted en el ejército, si le llaman y todos están cuadrados ahí, usted no se sale del pelotón mientras el capitán le está hablando, se la gana, ¿verdad? Primera de Samuel capítulo 3 verso 1 en adelante, dice la palabra así. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Puede sentarse. Quiero que esté atento, hermano, a la voz de Dios, porque la voz de Dios es lo más importante que nosotros tenemos. La voz de Dios es lo que nos lleva a eternidad. La voz de Dios es la que nos fortalece, la voz de Dios es la que nos vivifica, la voz de Dios es la que trae un avivamiento en nuestro ser. La voz de Dios es la que nos mantiene vivos y la voz de Dios es nuestro alimento. Por eso nosotros tenemos que centrarnos en la palabra, concentrarnos en lo que Dios nos va a decir, porque si es la palabra de Dios, es lo más importante de todo lo que yo he recibido en el día. La palabra de Dios es lo más grande. Porque si yo me como un aguacate, si yo me como una naranja, eso no es importante, eso va a la letrina después. Pero la voz de Dios es lo más importante, porque de aquí depende, hermano, que mi vida viva o muera. De aquí depende que yo me pierda o aparezca en eternidad. Amén. Mi tema se llama la voz de Dios. Yo creo que es importante hablar acerca de la voz de Dios y cómo esa voz puede dirigirnos y cómo esa voz puede guiarnos. Ya que nosotros no somos dirigidos por el hombre, ya que nosotros no somos dirigidos por organización, la primera vez que usted se inclina a una denominación, usted muere. Desde el primer momento que usted se inclina a la voz del hombre, ahí usted muere. Porque Dios es un Dios celoso y Él no quiere que usted esté aliado con el hombre, sino que usted tiene que estar aliado con Él. Su alianza es con Él. Tu aliado es Dios. Y Él tiene una voz y Él tiene una palabra. La voz de Dios es la palabra. Él dijo, yo tengo unas ovejas y estas oyen mi voz y me siguen. Amén. La historia nos presenta la edad de Samuel, dándonos a entender que él era inexperto todavía, aunque tenía un gran llamado, aunque era un hombre de Dios, aunque tenía el llamado profético, era el gran profeta de Dios. Pero aquí lo vemos en sus días de inexperto, aquí lo vemos en sus días de juventud, aquí lo vemos en sus días de niñez. Y lo mismo pasa en nosotros. Aunque usted tenga un gran llamado, aunque usted tenga un enorme llamado para ser la novia de Jesucristo, la esposa del Cordero, la que va a habitar con Él en eternidad, a quien Él le revela su palabra, a quien Él transforma de tal manera que ella llega a ser Él, y aún con ese gran llamado podemos ser bebés, y aún con ese gran llamado podemos ser niños inexpertos que no sabemos diferenciar entre la mano izquierda y la mano derecha. Nuestra vida dice, si somos bebés todavía, aún con ese gran llamado, nuestro comportamiento, la forma como nos dirigimos en la vida y la forma como tomamos las situaciones que se nos vienen encima, eso muestra si usted es bebé o es usted una persona que ha madurado en el Señor.
Entonces la Biblia dice en el capítulo 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote y el joven Samuel vivía en la casa de Jehová. El joven Samuel ahí vivía, ahí comía, ahí jugaba, esa era su casa, ahí es donde él pasaba. Y dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Mire qué tremendo, aunque él estaba en el templo, aunque él vivía en la casa de Jehová, no había palabra. ¿Para qué ir a la casa de Dios si no hay palabra de Dios? ¿Para qué ir a la casa de Dios si lo que le van a tirar es un chorro de credos? ¿Para qué ir a la casa de Dios si lo que le van a tirar es una lista de mandamientos de hombres que no sirven para nada? Y si venimos a la casa de Dios tiene que haber palabra de Jehová, porque es la palabra la que es vida para nuestros huesos. Usted no necesita otra palabra de nadie más que la palabra de Dios. Sea Dios veraz y toda palabra de hombre mentira. Escaseaba la palabra de Jehová, como hoy. Es un tremendo cuadro de hoy. Hoy escasea la palabra de Jehová. Usted ve que tenemos nuestros pueblos y nuestras ciudades llenas de iglesias. Pero aún con todo y escasea la palabra de Jehová. Usted ve hombres parados en los púlpitos, pero no están trayendo la palabra de Jehová. No le están dando la palabra al pueblo, sino que le están dando una palabra a medias. Aunque ellos citan las escrituras, aunque ellos citan la Biblia, pero no le están trayendo la palabra al hombre porque tienen miedo. Ellos tienen miedo que la gente se vaya, ellos tienen miedo que la gente se enoje con ellos, ellos tienen miedo que la gente se moleste, se levante, deje la silla y se vaya para otra iglesia. Porque antes pues podía yo regañar a medio mundo porque solo era una iglesia. Pero ahora hay un montón, entonces la gente se puede ir a meter a cualquiera. Cualquiera divide una iglesia hoy y ya arma su grupito y ya le llaman iglesia, aunque Dios no lo llamó. Eso era lo que estaba pasando en aquellos días. No había palabra de Jehová. Entonces, ¿qué hacían en el templo? Entonces, ¿a qué iban? Parece que se había vuelto una tremenda rutina. Parece que todo se había vuelto como algo repetitivo, una rutina diaria de ir al templo. Iba la gente, pero no llevaba corazón para Dios. Es más, la gente estaba carnal en las sillas y el sacerdote que les ministraba también estaba carnal. Mire qué desgracia en la que estaban. La Biblia nos deja ver un panorama del sacerdote de aquel entonces y era un hombre gordo, grande, gordísimo, así dice la Biblia. Dice que era un hombre grande, tanto que cuando le dijeron que el arca de Dios la habían tomado los filisteos, dice que se fue para atrás y como era grande y pesado, pegó la cabeza en el suelo y murió. De gordo que era, porque solo pasaba comiendo. A él no le importaban las ovejas. A él no le importaba el estado anímico de las ovejas. A él no le importaba si las ovejas estaban bien con Dios o carnales o mundanos o viviendo los novios unos con otros. No le importaba nada de eso. Él lo que quería era comer y vivir bien. Él había entrado en una actitud de carnalidad tremenda, tanto que Dios tuvo que venir y sacudir su casa. Y Dios tuvo que sacudir tremendamente su casa. Y es lo que Dios hace cuando empezamos a dormirnos. Y es lo que Dios hace cuando empezamos a llenarnos de grosura. Gente que no levanta una oración al Señor, gente que no se comunica con Dios, gente que solo pasa comiendo. Y usted ve sus cuerpos gordos. Ellos no pueden decir que están en crisis. Ellos no pueden decir que están pasando crisis. ¿Por qué? Porque solo están comiendo y sus vidas por dentro se están muriendo. Y dice que no había visión con frecuencia. Un pueblo sin visión se pierde. Usted tiene que tener una visión. Usted tiene que tener una visión, un objetivo, una meta. Usted tiene que trazarse metas en la vida. Hermano, los perros, ellos no se trazan una meta. El pollo, él no se traza una meta. El pollo no dice voy a pesar 50 libras. Cuando pesa 50 libras me presento delante del dueño y le digo cataplus, quíteme la cabeza. Esa es la meta que yo me he propuesto. Tampoco la gallina dice, me voy a poner 40 docenas de huevo. Y cuando me ponga esas 40 docenas de huevo, le voy a decir a mi dueña, basta, no le pongo un huevo más. Ellos no caminan así. Pero nosotros tenemos razonamiento. Nosotros tenemos mente para pararnos y decir, esto me conviene, esto no me conviene. Y yo voy a poner una meta en mi vida.
Ve, hermano, la Biblia es como los letreros en la carretera. Cuando usted va caminando dice, cuidado, reparando puente a 200 metros. Entonces usted va con precaución, usted le baja la velocidad al carro y va con precaución. ¿Qué te hizo caminar con precaución? El letrero. Si no hubiera habido letrero, te vas en el hoyo. Ve, a veces ponen unos montones de unos matorrales, unas hojas, porque no tienen el triángulo. Eso es señal de advertencia. Te dice que hay peligro más adelante. El letrero te dice que hay peligro adelante y tú obedeces al letrero. El letrero es la palabra. Si usted va por un lugar y dice, no nadar en esta agua porque contiene desechos tóxicos. ¿Cuántos de ustedes se meterían a nadar en una piscina cuyo letrero dice desechos tóxicos? Tiene que estar loco usted para meterse en esa piscina. Tiene que estar loco usted para meterse a nadar en esa piscina, porque ahí le dice lo peligroso que es. Sin embargo, el hombre ve los letreros en la palabra que no se metan a nadar en las aguas del mundo. Les vale el letrero y se meten. No cometas adulterio. La gente traspasa el letrero y se mete a nadar en esa agua peligrosa. Comienzan coqueteándole a la mujer casada, comienzan a coquetearle al hombre casado, comienzan a coquetearle al mundo hasta que tienen el agua hasta el cuello y no se pueden salir de ahí. ¿Por qué? Porque no vieron el letrero. No vieron el letrero que decía, cuidado, no pase. Cuando usted va por un ferrocarril, ellos bajan un letrero que dice, alto, ferrocarril va a pasar. Y usted dice, yo me paso. Mire cuántos indocumentados han terminado sin una pierna, sin las dos piernas. ¿Por qué? Porque no entendieron el letrero. No se fijaron en el letrero. Y cuando a alguien lo agarra un carro es que andaba descuidado. Nadie que anda vigilando y que mira a ambos lados antes de cruzar la calle lo agarra un carro. Pero si andaba con la boca abierta en Comayagua, le quitaron el celular, le quitaron la cartera, porque no andan vigilando. La gente anda como el avestruz. Han metido la cabeza en el suelo y no caminan bajo una visión. ¿Cuántos saben que Dios no puede trabajar con ese tipo de gente? Gente que no tiene visión, gente que no tiene una visión en su vida. Ellos solo van caminando, ellos solo avanzan, pero ellos no saben cuáles son las metas y los propósitos en su vida espiritual. Y sí tienen metas, pero carnales. Y sí tienen metas y dicen, me voy a hacer una buena casa. Y trabajan duro para hacerse una casa. Yo no digo que sea malo, pero mire lo que es más importante. Le pregunto, ¿qué hace la diferencia? ¿Una buena cama, una buena ropa o tener el alma arreglada, llena del temor de Dios? Tener a Dios guiándote en tu corazón, tener al Espíritu de Dios como maestro interior guiándote. Yo prefiero al maestro interior guiándome que una mudada de 3,000 empiras. ¿Qué hace la diferencia? Una buena cama. La gente se esfuerza por tener una buena cama. Y dice, mi cama es king size. Ahí cabe hasta la suegra. Ahí caben todos en esa cama. Y la gente a eso le llama logro. A una buena cama, a una buena casa, a un buen carro, a una buena vestimenta, un buen alimento, y la gente busca marcas. Habrá cosas que yo jamás me he fijado es qué marca es tal cosa. El otro día, bueno, la vez pasada mi mamá abrió un agachón.com y yo encontré un buen jean y me lo puse y bueno, me quedaba. Y luego me encuentro a alguien de Lejamaní y me queda viendo y me dice, anda un mósimo. ¿Un qué le dije? Dios mío, anda un mósimo. ¿Y qué es eso? Su pantalón, me dice. Ah, mi pantalón es mósimo. Ah, va, sí, es mósimo. Y luego llegué a entender que Mósimo es una de las marcas más caras. 30 pesos me costó en el bulto de mi mamá. Yo ni lo había notado.
Pero ¿qué hace la diferencia? Lo que le quiero transmitir es lo siguiente, que aquellos días no se diferencian entre los días de hoy. No había palabra de Jehová y ni siquiera había visión. Mire, el 2. Y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, de modo que no podía, hermano, ¿cuántos se parecen a Elí? Que los ojos se han oscurecido, de modo que no pueden ver la hora en que vivimos, de modo que no pueden ver la hora difícil que estamos viviendo. No es tiempo de coquetear con el mundo, más bien es tiempo de estar listos y preparados, porque cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Pero los ojos de la gente de las iglesias se han oscurecido. Y no estoy hablando de denominaciones, eso están muertos. Estoy hablando de gente que tiene los folletos. Estoy hablando de gente que cree el mensaje. Estoy hablando de gente que dice seguir un profeta, pero sus ojos se han oscurecido, de modo que no pueden ver el momento crucial que estamos viviendo. De modo que no pueden ver, ni pueden diferenciar, ni siquiera se pueden despertar a sí mismos. Han caído en un letargo tal que nada los despierta. Oiga la exhortación que nuestro hermano Isidro le ha dado a los varones, que ni siquiera cantaron. Su actitud en el culto dice qué clase de vida usted está llevando afuera. La clase de actitud que usted toma en el servicio dice qué clase de vida usted está llevando. Nuestro Dios es el único momento donde venimos y juntos le adoramos. ¿Y que no le adoremos? Es el único momento donde venimos, le exaltamos. Amén. Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Hermano, ¿no habrás llegado a esa condición donde no puedes ver? ¿No puedes ver, hermano? Que ya no puedes estar coqueteando con el mundo. ¿Sabe que el Señor me dio una escritura que tal vez nosotros la habíamos pasado por alto, pero el Señor colocó en mi corazón algo? Y en la Biblia dice que cuando somos creyentes, que no nos juntemos con los fornicarios, que no nos juntemos con los fornicarios. Y es palabra de Jehová, es palabra de, que no te juntes con uno que está viviendo con alguien sin haberse casado, que ni te juntes, porque tú eres puro, tú eres limpio, tú cargas la gloria de Dios por dentro. Tú cargas la mismísima gloria de Dios por dentro. ¿Y qué hace un hijo de Dios con la gloria de Dios a la par de un adúltero? Ahí es donde nosotros se nos trae a juicio. Y ahí es donde venimos a juicio y se nos pide, ¿tu amigo mundano o Dios? ¿Tu amiga mundana o Dios? La Biblia dice que ni nos juntemos con los fornicarios. Y es más, dice la Biblia, no con todos los fornicarios de este mundo, sino con aquellos que conocen la palabra y son fornicarios. Entonces tenemos que cumplir la palabra, porque usted es tan limpio, usted debe vivir tan limpio como la mismísima vida del Señor Jesús. Alguien estaba en mi casa una vez y se le salió una mala palabra. Entonces le dije, joven, venga. Si usted vuelve a decir una mala palabra, yo no lo quiero en mi casa. Yo no quiero visitas en mi casa que digan malas palabras. Amén. En la escuela, como maestro, yo mando en mi clase. Y mis alumnos saben que el día que digan una mala palabra enfrente de mí, ellos se salen de mi clase. Ellos no pueden permanecer en el mismo lugar donde yo estoy. Y yo mando la clase. Entonces, hermano, ¿cómo es que todo el mundo nos va a echar el humo en la cara? Van a poner música mundana en nuestra casa, con nuestro equipo. Y nosotros lo permitimos. Van a haber programas sucios en nuestra propia casa. Y nosotros lo permitimos. ¿No cree usted que es que los ojos han empezado a oscurecerse? De modo que no podemos ver. ¿Qué clase de iglesia usted quiere ser? ¿Una como el mundo
¿O quieres ser una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arruga? Que es la iglesia que el Señor está pidiendo. A gritos el Señor está suplicando que Él quiere una iglesia pura, apartada del pecado. A mí no me interesa si tu amigo se va a enojar contigo. A mí no me interesa si tu amiga se va a enojar contigo. Pero usted tiene que poner reglas en su vida. Usted tiene que ser una persona con reglas. Usted como padre tiene que poner reglas en su casa. ¿Cómo es posible que a la misma casa le van a venir a traer el pecado y usted, amén? Si usted es temeroso de Dios, si usted es conocedor de la palabra. ¿Qué era lo que estaba pasando en la casa de Dios en los días de Elí? Que los hijos de Elí se prostituían en el templo. Se comían la grosura, se comían los sacrificios, la ofrenda que era de Jehová, se la estaban agarrando ellos. Había un solo desorden y Dios desde el cielo tuvo que molestarse. Y yo le doy la razón a Dios. ¿Cuántos le dan la razón a Dios? ¿Cómo es posible que nuestro Dios, siendo tan santo, 3 veces santo, tan puro, y va a permitir Él esas cosas en su casa? Amén. Entonces, el creyente es malentendido. El creyente es malentendido. Usted le dice a su amigo: mira, no quiero que volvas a mi casa. Sí, pero ¿por qué? No quiero que volvas a mi casa porque estás en fornicación y yo no quiero fornicarios en mi casa, que entren a mi casa. Sí, que ustedes ya se creen santos y ustedes se creen... Momentito. Si te vas a enojar, enojate, pero yo quedo bien con Dios. ¿Qué le dijo el profeta a su hijo Billy Paul? Tu música y tu vida hacen que esta casa cambie de atmósfera. En cualquier momento el ángel de Jehová puede aparecer y yo no quiero que el ángel venga y haya uno de mis hijos fumando. Así es que váyase de mi casa. Y el profeta lo echó. Lo sacó, hermano. Era su hijo Billy Paul. Lo amaba. Aquel a quien agarraba el pepe y se lo ponía aquí porque no había cómo calentarlo. Él lo había criado, era su hijito. Pero tuvo que ponerle límites. Y el problema de nosotros es que hemos sido muy flojos. El problema de nosotros es que en la cara nos echan el humo y tranquilo todo, feliz todo, todo bien, todo azul, todo bien, todo amén. ¿No cree que Dios nos está hablando hoy día? ¿No cree que Dios nos está sacudiendo un poquito hoy día, amados hermanos? Porque tenemos que despertar, tenemos que reaccionar, tenemos que establecer una diferencia. Tenemos que brillar, resplandecer en este mundo oscuro. Amados hermanos, si no ponemos reglas en nuestra vida, somos desordenados. Si no establecemos reglas en nuestra vida, eso dice la clase de desorden que vivimos. Y Dios no va a lidiar contigo, aunque tengas un gran llamado. Aunque Dios sea un gran Dios. Y aunque te ame como te ame, Él no puede trabajar en tu vida, ni puede seguir más adelante contigo. ¿Estás aquí, hermano? A menos que comiences a poner límites en tu vida. Usted tiene que empezar a poner límites en tu vida. Límites como, por ejemplo, estoy viendo un programa de televisión y empiezan a desvestirse. No, yo tengo límites en mi vida. Yo cambio de canal inmediatamente porque tengo límites en mi vida. No quiero esa basura que inunde mi mente. Amén, hermano. Dice el 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Buen lugar para ir a dormir. ¿A dónde estaba Samuel durmiendo? ¿Y qué hace la gente hoy día? Dormir en el templo de Jehová. Vienen a dormir y no vienen a oír la voz de Dios. Eso dice que no ponen límites en su vida. Cuando usted pone un límite en su vida, usted dice, te va a estar despierta. Te va a estar despierto en el culto porque Dios te va a hablar. La casa tiene una cama y ahí es donde vas a dormir. Aquí yo voy a venirme a sentar y voy a oír la palabra de Dios. Amén. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. ¿Qué le parece? ¿A dónde estaba durmiendo Samuel? Cerquita del arca de Dios. Para refrescar su memoria un momento, el arca de Dios, hermano, era lo más glorioso que tenía Israel. Allí estaban las tablas de la ley, el maná,
la vara de Aarón que floreció y el maná que no se podría. Y cada que el arca de Dios llegaba a un lugar había victoria para Israel. Era la gloria chequina de Dios. Y aunque la gloria chequina de Dios estaba ahí, ellos estaban dormidos. ¿No cree que eso es lo que le está pasando a la gente? Que Dios se ha movido en sus iglesias, y particularmente esta iglesia, y han visto la gloria de Dios, se han visto al gran Dios bajar, y han visto al gran Creador descender y mostrar evidencia de que Él está en medio nuestro. Nos ha revelado grandes mensajes, nos ha revelado tremendas predicaciones, nos ha sanado, ha dicho cosas que solo nosotros sabíamos. Y Él lo ha dicho, mostrando, dando un mensaje, diciendo, yo estoy con ustedes. Y aún con todo la gente duerme. Y no me estoy refiriendo a un dormir literal, sino que están dormidos espiritualmente porque su vida está muy carnal. No pueden ver quiénes son, no pueden ver qué papel juegan aquí. ¿De qué le sirve a un príncipe ser hijo de un gran rey si no se acuerda quién es? ¿De qué le sirve a un hombre tener tanto dinero pero no se acuerda quién es? ¿De qué le sirve a usted ser dueño de la nueva tierra y ser la novia de Jesucristo si no se acuerda quién es? Si se le ha olvidado las promesas de la palabra del Señor. Somos creyentes, somos cristianos, no somos peleones, somos cristianos. Somos cristianos, no se le olvide quién es usted. Usted no es para participar de las cosas del mundo. Usted no es para participar de política y de la basura que Satanás tiene en este mundo. Usted nació para vivir una vida aparte, una vida apartada para el Señor, una vida limpia, consagrada las 24 horas del día para su Dios, para su Señor. Y usted debe estar listo para cuando Dios le llame. Hermano, ore por este endemoniado. Hermano, me agarró a quemar ropa. Deme unos 15 días para orar y santificarme. Entonces quiere decir que andaba carnal. Los pellejos le andaban colgando de pura carnalidad. Amén, hermano. Y allí estaba la mismísima gloria del Señor. Y la gente dormía. Y la gente duerme. La gente duerme. Hermano, ¿qué es entrar al lugar santísimo? Entrar al lugar santísimo es caminar a solas con Dios. Escuche bien. Es bueno venir a la iglesia. Es bueno venir y oír la palabra, es bueno, pero no es el todo del creyente. Y hoy nosotros parece que se nos pegó tanto la denominación, parece que denominacionalismo se nos metió tanto y está tan arraigado allá adentro, que como que no se nos sale. Y creemos que ser cristiano es venir al templo, venir a cantar, venir a oír una buena prédica y luego irnos para la casa, y luego se pelean con los maridos, se pelean con sus esposas, arman el escándalo en el barrio y luego otro día vienen como que nada han hecho. Pero ellos vienen pagando la promesa de venir a la iglesia. ¿Ve cómo se han denominado en sus mentes? ¿Sabe que usted puede denominarse en su mente? Porque no está viviendo la vida que tu Dios te demanda, una vida de humildad y santidad. Te enojas y armas el berrinche por cualquier cosa y luego te haces llamar cristiano. Te enojas, peleas, hasta se te sale tu mala palabra y te haces llamar cristiano, cristiana. No, mis hermanos. Tenemos que aprender que ser cristiano es caminar a solas con Dios. Y cuando digo caminar a solas con Dios, estoy hablando de que Él me está guiando. Él guía mi vida. Y si Dios me dice algo, yo tengo que obedecerle. Y yo no tengo que consultarle a la iglesia. Y yo no tengo que venirle a decir a la iglesia, iglesia, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Si Dios me lo dijo, Él es mi único dueño y Él es el único que debe gobernar mi vida. Porque estoy caminando a solas con Él.
Si Dios me dice que los deje a ustedes, si Dios me dice, deje ese pueblo rebelde que ni cantar quiere, deje ese pueblo bonche de ladrones que ni me pagan los diezmos, déjalos. Hermano, no me lo dice 2 veces. Si Dios me lo pide, me voy para donde Él quiera que yo me vaya. No me lo pide 2 veces, porque yo no soy exclusivo del Lejamaní, soy siervo del Señor y Él es el único que puede moverme. Él es el único que puede guiarme. Amén, hermano. Entonces usted entienda que tu guía es la palabra. ¿Cómo es que Dios guía a un hombre? Muchos están esperando y sueñan, muchos de ustedes, yo sé que muchos de ustedes sueñan con un día que se les aparezca el Señor por ahí en una noche, 2 de la mañana, una luz. Muchos sueñan con eso. Quédese soñando, que soñando se va a quedar. Hace días que Dios se te apareció y no lo has visto. Hace días que te está hablando y no lo has visto. Esto es lo que pasaba con Samuel. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ahí me quiero detener. Antes que la lámpara de Dios fuese, ¿cómo? ¿Sabe qué me dice eso? Dios apareció en el templo, en su templo, mire para acá, antes que la lámpara fuese apagada. ¿Sabe qué me dice eso? Que Él es un buen Dios, y Él es lleno de misericordia. Y aun cuando Él no tenía por qué bajar a ese templo podrido, lleno de pecado, Él bajó. Su voz bajó para arreglar la cosa, porque Él es bueno. Porque Él baja para enderezar tu vida. Él quiere que tu vida sea enderezada. Para eso te sacó de ese desorden donde vivías. Tú vivías en un desorden llamado el mundo. Y te sacó de allá para organizar tu vida de una manera mejor. Te sacó para ordenar tus pasos en Él. No te trajo para que sigas bebiendo a escondidas. No te trajo para que sigas fumando a escondidas. No te trajo para que sigas viendo pornografía a escondidas. No te trajo para que te sigas viendo con el amante a escondidas. Te trajo para ordenar tu vida, para ordenar tus pasos, para ordenar tu casa. ¡Aleluya! Y antes que la lámpara fuese apagada, Él bajó. Antes que toda esperanza se haya terminado, Él viene y baja tu vida. Yo me pregunto si habrá alguien en esta tarde cuya lámpara está por apagarse ya. Y Él ha bajado hoy 22 de septiembre del 2006. Él ha bajado a tu vida y es Él dándote una oportunidad. Porque quizás la lámpara de Dios está por apagarse y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Él baja tu vida. ¿No será Él hablando esto por uno de ustedes? Quizás Él lo está hablando por uno nada más. Por una mujer o por un hombre. Quizás Él lo está hablando solo por una sola persona. Porque Él está interesado en arreglar la vida de esa persona. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, la lámpara tira luz. Pero esa lámpara está por apagarse. Toda esperanza está por apagarse. Tu vida está por apagarse. Te has carnalizado tanto que la lámpara de tu vida está por apagarse. Pero Él ha venido en este día antes que la lámpara se apague. Él sabe la clase de vida que vives. Él sabe qué es lo que piensas en lo más secreto y qué es lo que haces en lo más secreto. Él te conoce mejor que yo. Él conoce tu vida, Él sabe lo que tú haces en lo secreto, Él sabe lo que haces cuando estás a solas, Él lo sabe mejor que nadie. Él te conoce, Él sabe cómo te conduces. Y quizás la lámpara está por apagarse y por eso Él ha mandado su preciosa palabra para advertirte. 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Mira el 5. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Mire para acá. ¿Quién le habló a Samuel? Dios. ¿Quién le habló a Samuel? ¿Para dónde agarró Samuel? Para donde Elí. Samuel confundió la voz de Dios con la voz del hombre. Samuel creyó que era el hombre el que le hablaba. Lo que pasa es que el hermano ya se la trae conmigo, desde ya días ya se la trae conmigo. Estás confundiendo la voz de Dios con la voz del hombre.
y crees que es el hombre el que te está hablando cuando es Dios. Cuando es Dios que quiere arreglar tu vida. Yo creo que algo le fueron a contar. Yo creo que estás confundiendo la voz de Dios con la voz del hombre. Otra forma es, cuando Dios te dice algo en la palabra, usted no tiene que irle a consultar a nadie. Samuel fue a consultar a Elí. Cuando los apóstoles, el Señor les dijo a los apóstoles que fueran a Jerusalén, que se estuvieran ahí hasta que el Espíritu Santo fuese derramado, ellos no fueron a consultar a los sacerdotes. Ellos no fueron a consultar a Anás, a Caifás. Cuando la voz de Dios llegó al Señor Jesús y Él tenía que hacer algo, Él no iba a consultar con los grandes hombres de aquel entonces. Pero el problema de ustedes es, no lo hago porque nadie más lo está haciendo. No lo hago porque nadie más lo hace. Pero si Dios te dice que lo hagas, o Dios da ciertas directrices a tu vida personal, es Él. Y de ahí, ¿qué importa lo que diga el hombre? Si los siervos de Dios y los hijos de Dios somos los más malentendidos que hay, ¿y qué importa? ¿Qué cacahuates le importa a usted lo que diga el mundo si es la voz de Dios en tu vida? La voz de Dios te ha dicho que te vistas con decencia, con pudor y modestia. ¿Qué importa lo que diga la élite? ¿Qué importa lo que diga el mundo? Las demás muchachas de Lejamaní, ¿cómo te van a ver? Te van a ver como algo raro, te van a ver como algo salido de otro planeta. ¿Y qué importa? Yo le pregunto a las hermanas, si Dios en su palabra dijera, no lo dice, pero si Dios en su palabra dijera que las hermanas tienen que usar hasta aquí y hasta bajito, pegado a los pies y con hasta aquí, ¿cuántas se lo pondrían? Si Dios lo dice. 4 dijeron amén. Las demás están en duda. Si Dios se lo dijera. Hermano, cuando es Dios. ¿Acaso los hombres de la Biblia, Dios no les dio directrices un poco raras a veces? Y ellos las tuvieron que hacer porque era la voz de Dios. ¿No le dijo Dios a aquel hombre que anduviera desnudo 2 años? Y dice la Biblia, descubierta sus nalgas, dice. ¿Sí o no? Jeremías. Eso era raro para las viejitas. Sin embargo, era la voz de Dios. ¿Acaso Dios no le dijo a Moisés que tomara un asta y ahí se hiciera una serpiente? Hermano, nadie más había hecho eso. Nadie más había hecho eso. Era primera vez que alguien venía con una ocurrencia de esas. Y Moisés venía todo miedoso diciendo, ¿y si las hermanos creen que yo estoy loco? ¿Y si los hermanos me dicen que yo ya me salí de la mente, perdí la memoria y traigo esta gran revelación? Hermano, nadie más lo había hecho. Era nuevo, sin embargo era la voz de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar a entender cuando es la voz de Dios. Cuando Dios dice en tu palabra, no mientas, es no mientas, es la voz de Dios. Y no importa si te va a caer, pero no mientas. Si usted se comió el queso y usted fue, usted tiene que decir, yo fui. Si me va a caer, que me caiga, pero yo fui. Pero el Hijo de Dios no miente. Porque la voz de Dios lo está guiando. Porque la voz de Dios es su maestro interior. Bien, dije que muchos están esperando que Dios se les aparezca a las 2 de la mañana y les hable y les diga, querida, levántate, toma papel y lápiz y escribe. En este libro negro llamado la Biblia, aquí está la voz de Dios. Y usted no tiene que estar esperando revelaciones. Usted no tiene que estar esperando ver vacas preñadas en el aire. Usted no tiene que estar esperando ver luces. Demasiadas luces hay en Hollywood. Usted no tiene que estar esperando ver lucecitas que se le aparezcan. Ven una luciérnaga, ya dicen que un ángel se les apareció. Y cuando Dios les habla en la palabra, se hacen oídos sordos. ¿Están aquí, hermanos? ¿Cuántos trajeron la boca hoy para decir amén? Aleluya. Cuando Dios te dice algo, no consulte con el hombre. Hay cosas que están en la palabra y hay cosas que Dios te las revela muy, muy adentro de tu corazón.
y tú sabes que es Él. Y Él se encarga de que tú sepas que es Él. Y Él, como es la voz de Él, Él se encarga de que tú la captes. Él no va a perder, Él no va a venir así a traer la palabra y luego nada sucedió. No, Él se las arregla, Él crea la atmósfera. ¿Para qué? Para que usted capte que es la voz de Dios. Para que usted entienda que es Él el que le está hablando. ¡Aleluya! Por 3 veces la voz de Dios vino a Samuel y Samuel le fue a decir a Elí, ¿qué quiere? Me quiero detener acá. Te dije la vez pasada que tu pastor es Dios. Pero Dios tiene una voz y es su palabra. Usted no necesita al pastor para cumplir la palabra. Usted no necesita al pastor para irse al cielo. Usted necesita la palabra. Dios ha levantado 5 ministerios para que te formen y le den forma a las piedras. Pero qué bonito, hermano, es llegar a un punto donde las piedras agarraron forma y han madurado de tal forma que usted se dirige solo con Dios. Hay edades donde usted necesita el pastor. No me malentienda. No me malentienda. No estoy diciendo que usted ya no ocupa pastor. Pero para permanecer en el Señor, el pastor, hermano, es como un ayo, como alguien que te está guiando, un maestro. Pero, hermano, tiene que llegar usted al momento donde ha madurado. Y usted dice, esté o no esté el pastor, yo sigo al Señor. Vea o no vea la figura del hombre, la voz de Dios está en mi corazón. Y la voz de Dios me guía. Cuando me sale un trato un poco mundano, yo lo rechazo porque la palabra de Dios en mi corazón me reprende. Pregunto, ¿la voz interior te reprende? Ese es el maestro interior. El maestro interior te dice, momento, peligro, apártate. La voz interior te lo dice. Apártate, peligra tu vida. Estás cayendo en una trampa de Satanás. Satanás te ha tendido una trampa. Entonces usted se sale y dice, gracias Dios. Y da la vuelta y sigue caminando. Porque Él te está guiando. Pero si usted no oye esa voz, entonces tiene que oír una voz exterior. Entonces tiene que venir al culto para que Dios le hable a través del pastor, porque no le está hablando aquí adentro. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que la unción les enseñaría todas las cosas? Una pregunta, ¿ocupas que el pastor te hable para...? Sí, hermano, es cierto lo que usted dijo. Sí, gracias por la palabra, hermano. Hermano, si no hubiera sido esa palabra, entonces no tienes una voz interior que te está hablando. La palabra del pastor es buena. Gloria a Dios por los pastores en todo el mundo. Pero, si todo el tiempo vas a estar esperando de la voz del pastor para que te hable, ¿cuándo vas a madurar a tal grado de que solita se guíe con el Señor y la palabra te guíe internamente? ¿Me explico, iglesia? ¿Cuándo vas a madurar a tal grado que el pastor no te está llevando de la mano a orar? Que el pastor no te está llevando de la mano al culto. Usted viene al culto porque tu pastor interior te dice, come on, levántate al culto, to the service, al servicio. Cuando estás enojado y malhumorado, ahí no está el pastor. Pero el maestro interior te dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás malhumorada? ¿Por qué estás malhumorado? Vaya, empiece a sonreír ya. Y le va a dar un abrazo al bonitillo, su marido. Y usted sabe que el maestro interior te está hablando. Amén. ¿Cuántos saben que el lugar santísimo es caminar a solas con Dios? Y también es el secreto del séptimo sello. Muchos han esperado que el séptimo sello es una cosa grande. Sin embargo, la Biblia dice que es un secreto. ¿Y cómo es un secreto? Dios me está hablando y nadie lo oye, solo yo lo oigo. Dios me está hablando y solo yo lo oigo. Él me está hablando, Él te está hablando y solo tú lo oyes. El que está al lado no lo oye, pero tú lo estás oyendo. No una voz audible, sino una voz en el corazón que te dice, cuidado, levántate.
vete a Sarepta, levántate, vete a tal lugar, levántate. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, levántate. ¿Usted cree que Abraham fue sentimentalista y empezó a decir, la señora, aquí hay una señora que es la que hace las tortillas que a mí me gustan? Nadie hace las quesadillas como doña fulana de tal, doña Petronila hace las quesadillas y yo me voy para otro lado. ¿Qué va a hacer de mis quesadillas, señor? Él no se puso a pensar en eso. Él obedeció la voz de Dios. Y Dios le dijo, sepárate. ¿Sabe de dónde lo separó Dios? De su familia, de su tierra y de su parentela. ¿Sabe por qué lo separó? Porque su parentela era un bonche de idólatras. ¿Cuántos saben que el papá de Abraham hacía ídolos? Ese era el oficio de él, hacer ídolos, como los de Yarumela, la gran metrópolis. Antes, en el pasado. Ahí venían vendiendo a la Virgencita del Carmen. Mire qué bonita está la Virgencita del Carmen. Parecía Juana usted. ¿Y este quién es usted? Mire, le dice, ese es San Francisco de Asís. Ese parece Hernán Cortés, dice. Se parece a Cristóbal Colón. Y Dios tuvo que separar a Abraham de ahí. Y Dios todavía, dice el profeta, nos está separando de la incredulidad y del incrédulo. Amén, iglesia. Pregunto, ¿ya se separó de incredulidad y del incrédulo? No se oyeron amenes ante esa gran pregunta. Quizás no se escuchó bien, voy a preguntar nuevamente. ¿Ya se separó usted de toda incredulidad y del incrédulo? Cuando digo yo del incrédulo, no quiero decir que usted no se vuelve a juntar con nadie de afuera. No sea carnal. Pero si hay alguien que no cree en Dios y cada vez que se topa con usted empieza a pelear y dice, ¿cuál? ¿Qué va el Biblia? ¿Qué no sé qué? Y usted todavía con esa persona. ¿Me entiende, iglesia? Ok. Dice el 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Mira el 7. ¿A dónde vivía Samuel? ¿A dónde? En el templo. ¿Dónde vivía Samuel? ¿A dónde dormía? En el templo. ¿Cerca de dónde? Del arca del pacto. ¿Pero qué nos revela la palabra? Que aún no había conocido a Jehová. Puede que cante, puede que toque, puede que predique, puede que dance, puede que hable en lenguas y aún no ha conocido a Jehová. Eso puede suceder. Tienen ministerio, tienen 20 años de predicar, 20 años de cantar, 20 años de tocar el teclado, la batería, esto, lo otro. Son superintendentes, hasta papas, lo que sea, y aún no han conocido a Jehová, ni su palabra les ha sido revelada. ¿Qué le parece? Estando en la iglesia, hay gente que aún no conoce a Dios. Porque estando en la iglesia, en el colegio les dicen que se pinten y que se hagan no sé qué, musarañas en la cara, se las hacen. No conocen aún a Jehová, ni la palabra de Dios se les ha sido revelada. ¿Por qué la gente mete las 4? Estando en la iglesia, porque no conocen a Jehová, ni la palabra se les ha sido revelada. ¿Por qué son tan carnales que ni siquiera oran? Porque no conocen a Jehová, ni su palabra se les ha sido revelada. ¿Por qué se pelean con los maridos y se agarran a leñazos y a tizones encendidos? ¿Así? Los dos peleando, los dos cristianos, los dos hermanitos, los dos siervos del Señor, las dos criaturitas del Rey, peleando con tizones encendidos. ¿Por qué es eso, hermano? Porque no conocen a Jehová, ni la palabra de Jehová se les ha sido revelada. ¿Por qué un muchacho de nuestra iglesia empieza a coquetearle a la del mundo y le dice, ¿por qué tan sola en un lugar como esto? ¡Pícaro! Y viene al culto. ¿Se ha fijado usted en los varones?
Que cuando le hablan a la hermana Eva, a la hermana Toña, a la hermana Mina, ajá, hermana Eva, ¿qué hay, hermana Toña? Pero cuando es una muchachita como de 18, le arreglo el celular. A la voz les cambia. Si quiere, yo se lo puedo programar para que baje internet. A la voz les cambia. Carnales. Cuando es a una viejita no le hablan así de amable. Pero cuando es una de 18 toneladas, hasta la voz les cambia. Y así como que más papos se vuelven. ¿No los ha visto? ¿Los ha visto usted, hermano? ¿Verdad que no estoy mintiendo? ¿Cuántos los han visto? Que hasta más papos se vuelven. Así como, hola. No sé, como el corazón se les aprieta. Yo no sé. ¿Y usted cómo se llama? Mire, una vez estábamos ensayando unos cánticos aquí. Eso fue muchos años atrás, antes de que conociéramos el mensaje. Y estábamos ensayando unos cánticos aquí. Yo los tenía aquí ensayando. Y en eso vino una muchacha de Teucigalpa que quería conocerme. Ella quería conocerme a mí. A mí. Ella había venido a conocerme a mí. Yo no sé cuántos se acuerdan. Todos los que estaban en la plataforma se convirtieron en otros. Mire, unos empezaron a hacer patadas como Van Damme, se estiraban así. Y otros a hacer unas payasadas. Yo no sé quién de los que está aquí se acuerda. Eduardo, ¿estaba usted en esos días? Eduardo, Samuel, ¿estabas? Todos hacían pero sus micadas, todos hacían sus monadas porque había llegado una muchacha de Tegucigalpa. ¿Ve cómo la carnalidad los cambia? ¿Ve cómo el calzoncito los cambia? ¿Ve cómo el pedacito de carne los hace cambiar de inmediato? ¿Por qué no se pone así de amable con la hermana Mina? Hermana Mina, si quiere, la paso allá en la presa porque acaba de llover. No, ¿qué? La hermana Mina, ¿qué? Aleluya. Vivía en la casa de Jehová y todavía la palabra no se le había sido revelada. Tremendo, hermano. Nos reímos y todo, pero es tremendo. Es la realidad de mucha gente. Cuando son novios ni se miran en la iglesia. Ni se miran cuando son novios. Para que el pastor vea que son espirituales. Muy espirituales. Pero cuando están solos... Y ella, ¿eres hermano? ¿Está tocándome la mano? No, espera, ya me jugando ahí los dos. Señora, esa pulguita que andas ahí, te la aprieto. Te aprieto esa espinilla que andas ahí. Señor, el cachetillo, señor, te soplen. Juegos carnales. Aleluya. Cuando la Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Correcto, hermano? Muchos agachan la mirada. Cuando yo paso mi mirada la agachan así, yo sé por qué. Aleluya. Mire, la voy a pasar otra vez, ¿ven? Gloria al Señor. Así es, hermanos, que pensemos quiénes somos. Pensemos para qué estamos aquí. Y escuche bien, iglesia, los tiempos son más difíciles de lo que usted cree. La hora que estamos viviendo es más difícil de lo que usted mismo se da cuenta. Entonces, ¿para qué está en la iglesia? Para ser guiado por el Señor. Dios quiere que crezcas a tal madurez que tú ya ni siquiera necesitas al pastor. Se conduce solo. El hermano ya se conduce solo. La hermana se conduce sola. Ella se cuida sola. No se deja tocar ni las uñas. ¿Por qué? El pastor no está ahí. Pero ella tiene temor del Señor. Ella teme a su Dios. Disgustar a su Dios. Tiene propuestas, pero por cuanto teme al Señor, entonces, hermano, Dios está viendo desde el cielo. Dios ve desde su trono. Dios ve desde su trono qué hacemos cuando viene la oferta. Él ve cuando viene la oferta. Y si fallamos y no pasamos la prueba, ahí vamos a estar dando la vuelta del desierto, la vuelta de la muerte, la vuelta del indio en la muerte, dando en el mismo lugar.
cayendo en el mismo punto. Dan la vuelta y creen que ya salieron y van a llegar al mismo puesto. ¿Cuántos están dando la vuelta a la muerte, llegando al mismo puesto nada más? Y a empezar otra vez. Y a empezar a reconciliarse y a empezar otra vez. Caminan un poquito y luego a reconciliarse otra vez y a empezar otra vez. ¡No, hombre! Cuando ya debieran ser maestros, dice Pablo. Cuando debieran ser ya maestros. Ahora, hay gente en la que Dios confía. Yo sé que hay gente aquí en la que Dios confía. Dios, el gran Dios, confía en gente aquí. Tanto que los ha pasado por duras pruebas. Y Dios sabe que no le van a fallar. Y Dios permite pruebas duras. Y Dios sabe que no le van a fallar. Porque son sus hijos, son su iglesia. Conocen su lugar y los ojos no se les han apagado todavía. Y la lámpara no se ha apagado todavía. Póngase de pie, hermano. El mensaje anterior fue presentado por el Ministerio Cristiano Volviendo a la Palabra. Esperamos sea de mucha edificación para su vida. Bendiciones.